El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Paso Televisión lo invita a izar este 10 de julio la bandera municipal o nacional para conmemorar la independencia de El Socorro. Porque en la independencia, El Socorro es primero. Bienvenidos, aquí comienza Editorial, un programa de radio y televisión al servicio de la información, gracias a la Alianza de Medios, La Cúpula y Paso Televisión. Televidentes de Paso Televisión, seguidores de nuestras redes sociales, radioescuchas de la emisora La Cúpula, bienvenidos una vez más a Editorial. El próximo domingo, 10 de julio, El Socorro tiene una cita muy importante con la historia, con eso que marcó nuestro pasado y que por supuesto hoy, en este 2022, nos debemos sentir muy orgullosos de lo que fueron e hicieron aquellas personas hace muchos años, pero que tal vez posiblemente hoy nosotros hayamos perdido ese sentido de pertenencia. Estamos hablando del 10 de julio, la primera acta de independencia firmada en Colombia. Y para hablar sobre este tema, pues hemos invitado al educador José del Carmen Rangel, a quien saludamos a esta hora. Él es miembro de la Junta Directiva de Paso Televisión, amante de la historia y también miembro de la Junta Directiva de la Casa de la Cultura. Profesor, bienvenido a esta su casa. Muchas gracias, un saludo muy especial a mis compañeros aquí en Paso Televisión y por supuesto a todos los televidentes de nuestro canal tan importante para nuestro municipio, para Santander y Colombia, porque Paso Televisión cumple un papel importante en la cultura y en la información y artes y demás en lo que respecta a nuestro municipio. Así es, profesor, con usted pues vamos a hablar acerca de este tema tan importante, de los antecedentes, cómo se llega a firmar este documento tan importante que tenemos acá, que es el Acta de Independencia, y por supuesto qué pasó, por qué nosotros en El Socorro celebramos el 10 de julio la firma de esta acta y no el 20 de julio como el resto del país. Pues es muy importante que lo sepamos. Profesor, entonces iniciemos por ese principio. ¿Cuáles fueron los antecedentes que motivaron la firma de esta acta de independencia aquí en la ciudad del Socorro? Muy bien. Empecemos diciendo lo siguiente. El virreinato de la Nueva Granada, con el dominio, por supuesto, exclusivo, lo tuvieron los españoles en estas tierras durante 300 años, que fueron conduciendo a nuestras gentes, a nuestro pueblo, a una posición que llegó un momento determinado en que fueron algunos seres humanos con mucho valor civil los que dijeron: un momento, hasta aquí llegamos. ¿Qué es lo que estamos confirmando? Que en los 300 años de colonia, por primera vez, porque la rebelión comunera fue muy importante y hubo un proceso y lo demás, pero formalmente hablar de independencia se logra solo a partir del 10 de julio de 1810, con un documento escrito que es lo que hizo precisamente que Socorro haya celebrado con tanto entusiasmo en el año 2010 los 200 años del Acta de Independencia. En Colombia fue un gran movimiento que hubo a nivel nacional en ese momento de conmemoración de ese acto valioso, heroico de estos socorranos que con un documento escrito expulsaron las autoridades españolas, nombraron autoridades propias aquí ellos, convocaron una constituyente con unos delegados de la provincia de San Gil, de la provincia de Vélez, para que con los de Socorro hicieran la primera constitución política de Colombia y de América Latina. Socorranos, santanderianos, esto es supremamente importante para la historia,
que se debe dar a conocer y que nuestra juventud entienda que cuando hay que hacer las cosas por su patria, hay que hacer lo que sea en bien de la patria y en el bien colectivo, no individual, porque lo que hay que buscar es el mejoramiento colectivo de la sociedad. Entonces, esa situación se fue llevando. Hubo en el virreinato de la Nueva Granada, ese momento, hoy Colombia, hay que insistir así, hubo algunos alborotos en algunas partes donde gritaron ¡viva la independencia, viva la independencia! Estamos hablando de Cali, de Monpós, de Pamplona, por ejemplo. Y aquí en lo que era la provincia, o el corregimiento de Socorro, que había sido recientemente creado, hacía poco, como corregimiento, hoy llamamos departamento, en aquella época era el corregimiento, y el corregidor, hoy lo llamamos gobernador, al que manda en el departamento, en aquella época era el corregidor. Su sede y su capital era Socorro, la ciudad de Socorro. Aquí en lo que fue Socorro también hubo algunos griteríos, llamamos así, algunos bullicios, en caso de Simacota, de Mogotes, de Gonzaga, inclusive de San Gil, alcanzaron a ver algunos levantamientos, pero como documento escrito, el acta es el primer documento formal por la independencia, En este documento, escúchense bien, se expulsa a las autoridades españolas, el corregidor y el militar, el Antonio Fominaya y el corregidor Valdés, fueron expulsados de Socorro y se fueron al día siguiente, huyeron, porque el pueblo los iba a eliminar por los crímenes tan terribles que habían hecho durante muchos años y los que se habían cometido el 9 de julio en la noche. Entonces Socorro estaba definitivamente enfurecido y se dice que hay historiadores que lo plantean así, que unos 9.000 socorranos de la provincia, seguramente además, se fueron sobre el convento de los capuchinos, a donde cuando corregidor Valdés, sintió los pasos fuertes de los socorranos que le iban a cobrar los crímenes, huyó y se escondió en el convento, porque el convento allí era una comunidad de sacerdotes que vivía allí en el convento, los capuchinos. Y lo mismo el corregidor, y también Antonio Fominaya, perdón. El Socorro se va sobre el convento, unos 9.000 o 10.000, y los sacan del convento. Y en medio del abucheo de esos cantidad de socorranos, imaginémonos ese parque del convento y estos dos personajes saliendo y la gente agrupada exigiendo y gritando, etcétera, se sienten tan terriblemente humillados que en la noche de ese 10 de julio huyen y se pierden de esta región. ¿Qué sucede el 10? El 10 de julio sucede un acto supremamente importante que es absolutamente digno de ser reconocido, ojalá hoy que fuera por todo el país. Aquí nació por primera vez la República, ese 10 de julio. ¿Por qué afirmamos eso? Porque aquí se expulsaron las autoridades españolas, formalmente expulsadas, o sea que no se acabó el dominio, esos 300 años de dominio aquí, fueron expulsados de la primera región del virreinato, que yo sepa. Segundo, se nombran autoridades propias, ahí están en el acta de independencia. Hay un territorio formalmente determinado, lo que es hoy la provincia de San Gil, de Vélez y Socorro. Ese fue el territorio de esa primera república. Y por supuesto, al convocarse los delegados para hacer una nueva constitución, o por primera vez una constitución en Colombia, porque no es una nueva, sino es por primera vez hacerle una constitución, porque no podían, si se expulsaban las autoridades españolas, se desconocían, había que nombrar no podían seguir aplicando el código español, las leyes de España, había que hacer unas propias, como efectivamente así está el documento en el cual el 15 de agosto se promulga la primera constitución política de Colombia y de América Latina.
Con todos estos elementos, indudablemente aquí nace por primera vez el concepto de república, que va a durar de 1810, 1811, hasta parte de 1812. Mire cuánto tiempo, siempre bastante. ¿Qué sucede? Después del 20 de julio surge en Colombia una situación político-militar entre los centralistas y los federalistas, un tema para otro programa. Antonio Nariño, como centralista, se presentó sobre el Socorro en 1812 y obligó a los socorranos a sumársele a Cundinamarca, porque él quería un gobierno centralista con la capital como centro de todas las actividades y como centro de la política, etcétera, en Santa Fe de Bogotá, y obligó a Socorro a acabar ese proceso republicano. Entonces, lo que celebramos es nada más ni nada menos, insistamos en eso, en que aquí nació por primera vez el concepto de república libre e independiente. Profe, muy importante el Socorro para la historia, la revolución de los comuneros, este documento que tenemos acá, que es la firma del Acta de Independencia, como lo dice el profesor, primero en Colombia nacen los conceptos, profesor, pero es posible que esta Acta de Independencia, recordemos que a nivel nacional se reconoce el 20 de julio como el Día de la Independencia, así lo celebramos. En el Socorro, el 10 de julio, se estaba firmando este documento. ¿Es posible que esta firma y lo que pasó acá en el Socorro haya motivado en Santa Fe lo que pasó el 20 de julio, que todos ya conocemos, profe? He leído documentos, hay historiadores que así lo plantean. Creo que Horacio Rodríguez Plata es uno de ellos, creo no equivocarme, y otros. Ciertamente, efectivamente, este documento, como aquí en el mismo documento lo dice, circúlese esta acta a los demás cabildos, inmediatamente se mandó hacia el Cabildo de Santa Fe de Bogotá. Y se sabe que allá, para motivar lo que sucedió el 20, en la noche del 19 de julio en Santa Fe, conocieron esta acta que llegó y que fue leída. Se sabe por informaciones de investigación histórica que así sucedió. Por supuesto, lo que sucede en Santa Fe de Bogotá no va a ser de ninguna manera como lo igual a lo sucedido en el Socorro, pero que la motivación que tuvieron los santafereños de ese momento fue en gran medida motivada por esto que había hecho Socorro con toda la cosa político-militar y demás. Fue motivante para Santa Fe para el 20 de julio. Mire la importancia de Santander, de Socorro, de la provincia comunera en la historia de Colombia. Bueno, profe, una vez hay unas personas que aparecen aquí en este documento que son, digamos, los autores de lo que es este escrito. La oportunidad para decir que este documento lo podemos encontrar en la Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata. Allí podemos ubicar este documento, leerlo, pero en resumidas cuentas, ¿este documento qué contiene, profe? Tiene el texto de lo que fue esa acta de independencia. En él se dan todos los procesos, se cuenta lo que había pasado en la noche del 9 de julio, así comienza precisamente el Acta de Independencia, narrando esos acontecimientos tan terribles de la noche del 9 de julio, que al amanecer las calles de Socorro terminaron ensangrentadas y cadáveres por muchas partes. Y ese corregidor y ese otro militar, Antonio Fominaya, militar español, vanidosos por lo que habían hecho seguramente, los socorranos se toman el valor civil de no volver a permitir eso en su tierra. Fue una situación, la dominación española en los 300 años de colonia fue terrible, pero en la medida que se iban aproximando a movimiento y lo demás, como que las autoridades se volvieron más tiranas, son los tiranos típicos, asesinar a quien se le ocurra ir a decir viva la patria o algo por el estilo. Entonces, esa acta que va a ser firmada precisamente porque el levantamiento se hizo el 10 de julio,
En el convento se llenó esa plazoleta del convento con esas cantidades socorranos, 9.000 o 10.000. Pero formalmente el acta se va a firmar el 11 de julio, al día siguiente, este documento. Así figura, firmado textualmente, 11 de julio. Y en él se dice, al final, que se debe circular a los demás cabildos. Entonces, es un documento supremamente para la historia de Colombia y del tema sobre independencia y demás, tiene que ser dado a conocer. Por supuesto, en Santa Fe de Bogotá, lo que pasó el 20, y se celebra en Colombia como Día Cívico Nacional, lo del 20 de julio, con todo respeto de los santafereños de esa época y por supuesto de mi país. Pero pienso que lo sucedido ese 20 de julio allá en Santa Fe de Bogotá no fue un proceso de independencia formal, porque las autoridades españolas, el virrey y demás, fueron integrados a un nuevo concepto que se quería formar allá. O sea que no se expulsaron, sino por el contrario, como que se les ratificó su dominación, porque fueron incluidos dentro de un comité de independencia y el virrey formó parte de ello y las autoridades españolas y demás. Aquí no sucedió eso. Profe, ¿hubo consecuencias luego de esta firma del Acta de Independencia el 10 de julio de 1810 para esta provincia, para estos socorranos, para este sector del país? Pues pienso que las consecuencias que se fueron dando se pueden ver en el transcurrir histórico para 1811-12 hasta 1819. Fueron drásticas, terribles. En la Casa de la Cultura tenemos una placa enorme al frente de nuestra institución, donde publicamos algunos, porque tal vez no están todos, la cantidad de patriotas que fueron fusilados, que fueron acribillados durante ese periodo y los años siguientes hasta 1819, para terminar con nuestra María Antonia Santos. En ese documento se puede perfectamente hacer un recorrido año por año de lo atroz que fue para esta tierra en los distintos municipios y lugares. Hablemos de Zapatoca, hablemos de Aratoca, hablemos de, por supuesto, San Gil, Simacota, por supuesto, Socorro, Onzaga, en fin. Fueron muchas las vidas de héroes y patriotas que se sacrificaron por lograr la independencia. Bueno, profesor, tal vez nosotros los socorranos no reconozcamos lo que hicieron nuestros antepasados. Hablamos de la rebelión de los comuneros, un hecho importante. En la independencia el socorro es primero. ¿Por qué cree que hay esa falta como de interés, de, digamos, sentido de pertenencia, profe, en nosotros los socorranos o en la mayoría de los socorranos, en los niños, en los jóvenes, por estos hechos históricos tan trascendentales en la vida de Colombia? Supremamente importante su pregunta y que sirva para que todos y cada uno de los socorranos e instituciones educativas, jurídicas, eclesiásticas, etcétera, es decir, que el conjunto de la comunidad socorrano en este momento se debiera volver a revivir ese espíritu patriótico que en el año de 2010, cuando fueron los 200 años de actas de independencia, que fue una actividad nacional, ya lo dijimos, departamental y todo. Aquí en el Socorro estuvo el presidente de la República, gobernador en esa época, Horacio Serpa, y en fin, hubo un extraordinario reconocimiento a este Socorro de ese momento y que fue como un primer paso en volver a reconocer eso tan importante, porque de verdad que no se había hecho en muchos años. Es válido que en el 2022 que estamos, ojalá que volviéramos a retomar la temática. Las universidades, yo convocaría, me permito humildemente sugerirlo, que las instituciones educativas, las universidades, Socorro tenemos 2 grandes instituciones, y ojalá muchas más en los colegios, los estudiantes que son tan inquietos, que volviéramos a meternos en eso e investigar y complementar todos esos acontecimientos. De eso que sucedió durante la rebelión comunera de 1781, porque es que esta tierra en la independencia fue primero, eso es innegable.
No ha habido demostración formal de alguien que nos contradiga formalmente. Por supuesto, hay que respetar la pertenencia de otros lugares, pero que tenemos la documentación para demostrar que en la independencia Socorro fue primero. Y se puede hacer una secuencia año por año desde 1810, 11, 12, imagínate hasta el sacrificio de nuestra María Antonia Santos Plata el 28 de julio, 7 días antes de la batalla del puente de Boyacá. No me cabe la menor duda que la muerte de María Antonia Santos Plata, aquí en el Socorro, en el sitio donde está hoy su monumento, fue la causa principal para el triunfo de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander en la batalla de Boyacá. ¿Por qué? Porque el sacrificio de María Antonia Santos hizo que las autoridades españolas huyeran de aquí y se refugiaron en Oiva. Y el 4 de agosto pretendieran, porque la orden que tenía era presentársele a Barreiro, al español capitán general de los españoles, en Paipa. Y por supuesto estos huyen de Oiva también y pretenden pasar por Charalá y llegar a cumplir la orden. Resulta que los charaleños, la provincia de Socorro, por supuesto Charalá, se paran en el puente del Pienta y Lucas González no pasa. Y hubo la famosa batalla del Pienta, el 4 de agosto. Si Lucas González, con 1.100 o 1.200 soldados armados hasta los dientes, hubieran llegado a apoyar a Barreiro en Paipa, otra situación hubiera sido la de Bolívar y Santander en Puente de Boyacá. Pero como los charaleños se pararon, los santandereanos socorranos se pararon en el puente y Lucas González no pasa, y no pasó el 4, se pasó el 4 en fin en las horas de la noche a Charalá, pero duró 4, 5, 6, 7 y 8 en Charalá, con todo ese ejército que llevaba. Cuando el 8 se acuerda de la orden que le habían dado y sale de Charalá a cumplirla, ya a pocos kilómetros del Camino Real se encontró unos soldados malheridos españoles que bajaban. Coronel Lucas González, ¿usted para dónde va? Bolívar nos derrotó ayer en la batalla de Boyacá. Miren, socorranos, santandereanos, Colombia, qué importante esta serie de acontecimientos. La historia hay que conectarla, contactarla, es una coherencia lo que hay que hacer con la historia. Bueno, profe, ya para finalizar este espacio, como lo hemos venido indicando desde el comienzo, el próximo 10 de julio, el domingo, vamos a conmemorar pues 212 años de la firma de este documento, de ese hecho tan importante para el país que sucedió aquí en esta tierra, en nuestra tierra comunera. Invitemos a las personas para que hicemos la bandera. Es el mínimo acto que nosotros como socorranos, como comuneros, podemos hacer en memoria de este hecho tan importante, profe. Ciertamente. Desde la época pues ya en la Edad Media, apareció el concepto de la bandera. Antes no existía, pero por allá, por las guerras que había en esa época de distintos jefes militares de la época que no tenían cómo identificarse, entonces se identificaron con una bandera los ejércitos para enfrentarse en la batalla. Y así surge el concepto de la bandera para identificar un país, una patria. Tan importante que Socorro tenga una bandera para identificar a los que nacemos o nacieron aquí. Igual el departamento, por supuesto el país. Nuestros símbolos patrios, la bandera, el escudo y el himno son nuestros elementos de respeto de nuestra identidad y el reconocimiento al pasado histórico de héroes que dieron su vida por su patria, por su país, por su espacio geográfico, porque no haya injusticia, por buscando la equidad, la igualdad, etcétera, etcétera. Entonces, qué importante es que Socorro este 10 de julio y siempre que haya, porque se nos viene el 15 de agosto, memorabilísima actividad allá en el convento.
yo sugeriría con todo respeto, además de izar la bandera, yo me imagino que a nivel de la administración sugerimos a la administración municipal y a las autoridades demás que allá en el convento de los capuchinos haya un acto formal de reconocimiento a esta firma del acta, un gran acto cívico allá en el convento, porque esos muros conocieron a estos patriotas que entraban y salían y se reunieron allí. Yo estoy sugiriendo que dentro del convento se hagan 2 salas especiales muy concretas, con toda la documentación y la formalidad, porque tenemos que seguirnos preparando para el turismo nacional e internacional. Allí dentro del convento, una sala enormemente adornada, arreglada, documentada para el 10 de julio y una segunda para el 15 de agosto, porque es que la primera Constitución política de Colombia y de América Latina se firmó aquí y fue una coherencia entre lo del 10 de julio y el 15 de agosto para que naciera por primera vez un concepto de república. Socorranos, sintámonos enormemente agradecidos con la historia y con la vida y reconozcamos con nuestra humilde cabeza, reconocerle a esos héroes y personajes que vivieron estos momentos y que lucharon y dieron su vida. Hay que izar la bandera este 10 de julio, que se nos avecina para un acontecimiento absolutamente importante, tan importante como los que acabamos de pasar ahorita y que ya se fueron reconocidos, pero que vienen nuevos y vienen muchos más. Bueno, pues así es, profesor, invitados todos, las personas que nos oyen a través de la emisora La Cúpula. Este 10 de julio, los socorranos, los comuneros, estamos conmemorando 212 años de la firma de esta acta de independencia muy importante para nosotros los socorranos, para la historia. De alguna forma conmemoremos este evento izando la bandera, ya sea del Socorro, ya sea la de Colombia, profe, no importa. Socorro Santander o Colombia, si por alguna razón no se tiene la de una, que no sea la excusa de que no hizo ninguna. Entonces, si tenemos la de Santander, perfecto. Si tenemos la de Socorro, perfecto. La de Colombia, perfecto. Importante es que en las 5.000 viviendas, ojalá que tiene Socorro, no sé si habrán más o menos, pero en las 5.000 casas, residencia que tenemos, apartamentos y edificios y demás, qué hermoso sería ver nuestro municipio totalmente cubierto de banderas, porque eso le enseña a los niños que van creciendo en nuestro espacio, decirles que aquí pasó esto, que pasó lo demás, que tenemos que tener pertenencia por nuestra tierra, que eso es reconocer nuestros héroes y personajes, porque hoy respiramos mucha tranquilidad y hermosura y belleza en nuestro municipio gracias a ese pasado histórico. Bueno, profesor, pues muchas gracias a usted por habernos ilustrado y pues a ustedes, nuestros televidentes, invitados a que sigamos nosotros con mucho ahínco, con mucho fervor, con hasta pasión, recordando y sintiéndonos orgullosos de lo que hicieron nuestros antepasados. Los esperamos en una próxima emisión de Editorial. Muchas gracias. Aquí termina Editorial, un programa de radio y televisión al servicio de la información, gracias a la Alianza de Medios, La Cúpula y Paso Televisión. Paso Televisión lo invita a izar este 10 de julio la bandera municipal o nacional para conmemorar la independencia de El Socorro. Porque en la independencia, El Socorro es primero.